Buenas noches para todos. El tema de hoy es retinoblastoma, Club de Revistas. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. El orden de la charla, primero vamos a hablar algo pequeño de epidemiología, seguimos con implicaciones genéticas, llegamos después a presentación clínica de hallazgos oftalmológicos, características de alto riesgo, algunas clasificaciones, herramientas diagnósticas para el diagnóstico de retinoblastoma y para los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, algunos diagnósticos diferenciales, el retinoblastoma orbitario, unas 3 diapositivas y finalmente terminamos con el artículo de revisión. Iniciando con epidemiología, el retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en niños y esta es quizás la razón principal por la cual tenemos que ver este tipo de charlas. Hay que acordarnos que la edad de presentación media es más o menos a los 1.5 años, pero hay presentaciones tan tempranas como desde el nacimiento y que se extienden incluso hasta la vida adulta. Normalmente, la mayoría de niños se presentan en los primeros 6 a 7 años de vida. Afecta de uno entre cada 16.000 a 18.000 nacidos vivos y se asume que aproximadamente hay de 7.000 a 8.000 casos nuevos de retinoblastoma al año en el mundo. Las tasas de supervivencia aproximada en Latinoamérica son de 80 a 89%, pero estas tasas de supervivencia dependen directamente del desarrollo económico del país, alcanzando cifras tan bajas como en países de Asia y África que no superan el 40% de supervivencia. Y es importante resaltar también que sin tratamiento puede llevar a muerte en 2 años, incluso menos, pero este es un tiempo promedio. No vamos a andar en las imágenes del lado izquierdo porque más tarde en la diapositiva vamos a hablar de ellas, pero pues simplemente es para dar una abrebocas del aspecto en el polo posterior del retinoblastoma y del aspecto histológico formando unas configuraciones reconocidas como rosetas de Flexner-Wintersteiner, que son no más que células mal diferenciadas de la retina neurosensorial alrededor de un fondo lipídico o eosinofílico que corresponden a este foco de células tumorales del retinoblastoma. En este mapa, que viene en relación al artículo de revisión que teníamos para el día de hoy, nos demuestra más o menos la prevalencia dependiendo de económicamente cómo se comporta ciertos países. Tenemos que en los países de bajos recursos económicos o de bajos ingresos hay una prevalencia aproximada del 16%. Ya en los países de medianos bajos ingresos, esta prevalencia ya aumenta a un 48.5% del total. En los países ya de altos ingresos es un porcentaje más bajo de 26.1% y de los más altos de todos es de 9.2%. Colombia se clasifica entre los países de medianos y altos ingresos para este estudio en particular. Y es decir, que hace parte de este país que conforma más o menos un 25% de la prevalencia total de retinoblastoma en el mundo. Hablando de algunas cosas de implicaciones genéticas, es el prototipo de neoplasias hereditarias en humanos. Y esto se debe a que las mutaciones del retinoblastoma 1, que es un gen supresor de tumor, fueron las primeras identificadas en el estudio genético que predisponía a la relación de desarrollo de tumores. Este gen de retinoblastoma 1 está ubicado en el brazo largo del cromosoma 13, en el locus número 14, y está directamente relacionado a el tipo de presentación de retinoblastoma, el comportamiento si es hereditario o esporádico y asimismo las características de cada uno. Aunque esta es la mutación más importante y reconocida como un gen supresor de tumor, también se ha encontrado que el retinoblastoma está relacionado con la amplificación del MICN, que es un protooncogen. Más adelante vamos a hablar de las teorías y el doble hit, que es lo más importante a reconocer desde la parte genética, pero teniendo en cuenta este tipo de mutaciones, tenemos dos tipos de retinoblastomas diferentes. Tenemos un retinoblastoma hereditario, también llamado familiar, también llamado germinal, o un retinoblastoma esporádico, que es un no hereditario. Cuando hablamos de un retinoblastoma hereditario familiar, hablamos de que hasta el 40% de todos los casos pertenecen a este tipo. Esto ocurre porque hay una mutación germinal del cromosoma 13 y la segunda mutación es adquirida. Cuando hablamos de mutación germinal, es una mutación que se traspasa para toda la descendencia celular y que viene desde unas primeras generaciones. Y esto predispone a que estas presentaciones sean más tempranas porque ya el paciente tiene una mutación que ha venido heredando genéticamente desde los familiares y por lo tanto solo necesita una segunda mutación para desarrollar el tumor. En este orden de ideas, hasta el 90% de estos pacientes tienen presentaciones bilaterales de retinoblastoma
y se presentan más tempranamente, con un promedio de más o menos 15 meses. En este tipo de retinoblastomas hereditarios relacionados a esta mutación del gen del retinoblastoma 1, que es un gen supresor de tumor, si yo tengo una mutación de un gen supresor de tumor, lo que espero es que no solo se desarrolle este tipo de tumor al nivel de la retina, sino que se desarrolle otras neoplasias malignas secundarias. Y tenemos que el riesgo relativo de desarrollo de neoplasias malignas secundarias en el retinoblastoma hereditario es de 15.4%. Entre estas neoplasias tenemos el osteosarcoma ontogénico como el principal, pero también tenemos diferentes sarcomas de tejidos blandos, tenemos melanomas y tumores epidérmicos. Para el retinoblastoma esporádico o no hereditario, este es el responsable del 60% de todos los casos de retinoblastoma y ocurre por una mutación somática, y como es una mutación somática, es una mutación que no es heredable y por lo tanto el paciente necesita dos mutaciones, o aquí hablando de la teoría del doble hit, para que se desarrolle el tumor. Por lo tanto, en estos pacientes hasta el 85 al 90% tienen presentación unilateral y es más tardíamente por esta causa. En estos pacientes el riesgo de neoplasias malignas secundarias es tan solo del 1.7%, solo un poco más alto de otras mutaciones de genes supresores de tumores. Respecto al retinoblastoma hereditario familiar, hay una cosa supremamente importante a reconocer, y es que puede ocurrir un fenómeno llamado el pinealoblastoma. El pinealoblastoma es un tumor de la glándula pineal a nivel de la línea media que se manifiesta normalmente como estrabismos verticales y por fenómenos compresivos genera papilaedema en el fondo de ojo del niño. Se habla de que en los retinoblastomas hereditarios, hasta el 8% de pacientes pueden desarrollar este tipo de tumores. Y en este orden de ideas, y aunque todos los pacientes con retinoblastomas se justifica tomar una resonancia magnética, en estos el seguimiento tiene que ser más ajuicioso y sobre todo evaluando la aparición de este posible tumor. Tenemos un fenotipo relacionado con estas mutaciones del gen y sobre todo de mutaciones 13q14 específicamente. Tenemos unos pacientes que tienden a tener un hipertelorismo, una base de la nariz amplia, el labio superior corto, un filtrum también amplio y las orejas grandes y de implantación baja. Y es un fenotipo descrito respecto a la posibilidad de tener este retinoblastoma, que en ocasiones es llamado retinoblastoma tripartitario, que quiere decir que el paciente hace un retinoblastoma en cada ojo y un pinealoblastoma. Hablando de la teoría del second hit, que es la teoría más ampliamente estudiada respecto al desarrollo de esta enfermedad y este tumor, tenemos que los pacientes tienen una mutación bialélica de este gen del RB1 o una amplificación del MYC1 en normalidad. Y esto nos lleva a una lesión benigna. Cuando hay una mutación o una alteración adicional que lleva a la progresión del tumor, esta lesión benigna se va a transformar en una lesión maligna. Y cuando hay una mayor progresión de duplicación celular, esta lesión maligna ya va a crecer de tamaño y va a tornarse en un tumor avanzado, un retinoblastoma avanzado. Hablando de esto de otra forma, tenemos que en los pacientes que tenemos una mutación germinal, que recordemos que es de este retinoblastoma que hablamos familiar, ya contamos con una sola mutación desde el nacimiento y solo necesitamos un segundo hit para que se desarrolle el retinoblastoma. A diferencia de la mutación somática, donde necesitamos dos hits para que se desarrolle el retinoblastoma. Además de esto, también es importante reconocer en dónde actúa precisamente en el ciclo celular este tipo de mutaciones. Se ha hablado de que el factor de transcripción más importante para el desarrollo del retinoblastoma es el E2F. Este factor E2F está relacionado con la progresión de la fase G1 hacia la síntesis del DNA o la fase S. Y cuando hay mutaciones del gen del retinoblastoma, este factor de transcripción se duplica varias veces, y este factor de transcripción se implanta en el núcleo y manda el mensaje al núcleo de que crezca deliberadamente y que haya múltiples crecimientos celulares y duplicaciones celulares. Se ha estudiado desde dónde viene este factor de transcripción inicialmente y se ha encontrado que está relacionado con un paquete de ciclinas llamado las ciclinas CD4 y CD4 y 6 y la ciclina D1. Y cuando se logra inhibición de este paquete de ciclinas,
se logra la inhibición a su vez de este factor de transcripción y en estos casos el retinoblastoma no avanza. Estos medicamentos que han logrado la inhibición de estas ciclinas están en estudios, la mayoría están en fase 2 para ver la posibilidad de reversión del retinoblastoma, porque hasta ahora lo que han logrado es parar la progresión tumoral, pero no revertir completamente un tumor ya establecido. También desde el punto de vista genético es importante reconocer qué tanta probabilidad tenemos de tener familiares con retinoblastoma si ya tenemos un paciente con retinoblastoma. Cuando tenemos un paciente, en este caso es un paciente con una mutación germinal y que tiene un 100% de probabilidad de desarrollar retinoblastoma, tenemos que el 50% de sus hijos van a tener esta mutación germinal y por tanto la posibilidad del desarrollo de retinoblastoma, pero sus familiares en primer grado tienen solo una posibilidad del 2.5%, hablando de hermanos en general. Si hablamos de que la mutación es solo una sola, no es una mutación adquirida y esporádica, tenemos que el paciente tiene un 15% de probabilidad de tener este gen de mutación, porque acordemos que el 85% de estos casos tienen presentación en lateral y a esto corresponde este 15%, y por lo tanto los hijos que tengan estos pacientes solo tienen un 7.5% de probabilidad de heredar estos genes mutados y desarrollar el retinoblastoma. Los familiares de primer grado y los hermanos tienen solo una probabilidad de 0.4%. En este orden de ideas, dependiendo de si tenemos un paciente en muy alta probabilidad de desarrollar retinoblastoma o un hijo con alta probabilidad de desarrollarlo, con una probabilidad intermedia o con una probabilidad baja, también hay unas indicaciones de seguimiento y tamizaje en estos pacientes teniendo en cuenta de que no solo desarrollan el retinoblastoma, sino que pueden desarrollar otro tipo de tumores. Por supuesto, el seguimiento es mucho más seguido, entre más alto sea el riesgo, definiendo riesgo como una posibilidad de hereditabilidad de 7.5. En estos casos, los pacientes idealmente deberían seguirse anualmente, al menos mensualmente, al menos los primeros 7 años, donde son estos años donde hay mayor probabilidad de la presentación del retinoblastoma y otros tumores. Cuando la probabilidad es intermedia, el seguimiento puede ser mensual los primeros 3 meses, después ser bimensual los primeros 6 a 1 año y seguir cada 6 meses hasta completar los 5 a 7 años. Y la posibilidad de riesgo o si el riesgo calculado genético que tenemos es bajo, el seguimiento puede hacerse de 3 a 6 meses, espaciarse cada año hasta completar los 7 años de seguimiento idealmente. Hablando de cosas de histología en detalle, aquí solo voy a recalcar de nuevo la roseta de Flexner-Wintersteiner, que son estas células que no se han desarrollado desde la retina neurosensorial y que son células tumorales, señaladas aquí, digamos en menor amplificación a la imagen que les mostré anteriormente, y que a su vez este tumor genera grandes zonas de necrosis, como vemos acá en esta zona de eosinofilia aquí superior a la conformación del tumor. Y aparte de generar grandes zonas de necrosis, si vemos ya en un ojito completamente enucleado, vemos que todas las estructuras intraoculares están completamente desorganizadas debido a la gran tracción y el efecto de masa que genera este tumor. Esta es una imagen que nos muestra más o menos esta conformación de roseta en forma de diagrama, pues para más o menos tenerla en cuenta y sobre todo si nos muestran placas histológicas. Hablando de presentación de hallazgos oftalmológicos, otra de las diapositivas importantes de esta charla, esta diapositiva la hice antes, digamos, del artículo de revisión que vamos a ver hoy, pero pues lo saqué de otro artículo frente a los porcentajes. Y esto es para distinguir simplemente que la presentación de leucocoria en el retinoblastoma es el primer síntoma de presentación hasta en el 56% de los casos, hasta antes del 2020 donde salió este artículo. Tenemos que además las endo o exotropias o forias, sobre todo tropias, se presentan como primer síntoma hasta en el 24% de los pacientes. Es más común la presentación de endotropias, en este caso era una exotropia en este chiquito. La presentación de buftalmos y proptosis solo se presenta como primer síntoma en un 8% de los pacientes. La presentación de glaucoma neovascular se presenta en un 17% de los pacientes
y la presentación de celulitis aséptica por necrosis se presenta solo en el 1% de los pacientes, como el paciente que vimos anteriormente presentado por Carlos en los casos clínicos que vimos recientemente. Es una presentación bastante típica y de gravedad. Sin embargo, estos porcentajes son sobre todo en países como nuestro medio o en países de altos recursos, donde por lo general hay disponibilidad de especialistas cercanos de centros de referencia y hay reconocimiento parcial de la patología y los primeros síntomas de presentación. Pero en países con bajos recursos, esta presentación de buftalmos, proptosis o celulitis puede alcanzar hasta un 56% en porcentaje de las presentaciones iniciales, hablando de que las presentaciones son mucho más graves en estos países de bajos recursos. Los ya mencionados es, aparte de la leucocoria, también podemos ver pues una leucocoria que es incompleta, de nuevo la celulitis. Podemos encontrarnos con un niño que simplemente no alcancemos a ver completamente la lesión o la leucocoria evaluando el reflejo rojo, sino que solo se queje de visión borrosa, que ya el niño nos llegue con un glaucoma neovascular completamente desarrollado, que presente una herniación de tejido uveal a nivel de segmento anterior con una proptosis extensa y desviaciones mucho más manifiestas o incluso presentaciones bilaterales. Hablando de los tipos de retinoblastoma, tenemos varios tipos a reconocer en cuanto al retinoblastoma y la progresión inicial y las presentaciones iniciales. Primero, el retinoblastoma se manifiesta como una masa blanquecina de aspecto cremoso, pequeña, que no logra un color completamente uniforme y que podría pasar por alto si no se evalúa con detalle en sus fases iniciales. Con el tiempo, logra unas zonas de mayor calcificación, en ocasiones se puede pigmentar y en los tiempos de evolución se va elevando un poco más la masa, conservándose de forma subretinal sobre todo. Pero, y más importante reconocer, es que hay otras dos formas típicas de presentación cuando ya la progresión es mayor y las presentaciones son más tardías, y tenemos el retinoblastoma endofítico y exofítico. Cuando hablamos de un retinoblastoma endofítico, es un tumor que crece subretinal y que este crecimiento subretinal siempre se mantiene subretinal y empuja la retina hacia adelante y por lo tanto siempre se conserva detrás de la retina. Como en este caso, siempre vemos los vasos por encima de la gran masa tumoral que ocupa casi el 100% del polo posterior. Y tenemos otra presentación exofítica en donde el retinoblastoma hace siembras en la parte más anterior de la retina neurosensorial y a su vez hace siembras a nivel de la cavidad vítrea. Por lo tanto, la masa de aspecto cremoso blanquecina y que tiende a ser vascularizada y delimitada ya se extiende hacia todo el espesor de la retina y vemos que ya rompe completamente estas capas de la retina y por lo tanto se ve que no hay vasos en toda la masa, como si se ve en este caso. Aquí vemos el segmento anterior, cómo veríamos este tipo de presentaciones. Aquí se conservan los vasos encima de la masa tipo retinoblastoma y aquí vemos las múltiples siembras vítreas a nivel de el polo posterior. Hay otras presentaciones mucho menos frecuentes, que es el retinoblastoma de aspecto difuso. Es de los retinoblastomas más difíciles de reconocer y de más tardía presentación porque no tiende a tener leucocoria tan tempranamente. En estos casos, la invasión de las células tumorales, si bien es dentro de la retina neurosensorial, lo que hace es que las siembras se sitúan de forma longitudinal a través de todo el polo posterior y no genera ni siembras anteriores hacia la cavidad vítrea ni siembras propiamente subretinales. Por lo tanto, se expanden alrededor de todo el polo posterior y hasta que no está completamente sembrado el polo posterior, no se ven completamente los síntomas en los pacientes porque a veces no compromete el nervio en primera instancia. La edad de presentación en estos pacientes supera los 6 años normales de presentación en los retinoblastomas más comunes. Y acá hay otra imagen que también tenemos que reconocer en cuanto a los tipos de retinoblastoma, y este ya es un retinoblastoma ya tratado. Lo podemos reconocer frente a uno no tratado, es porque ya las zonas de calcificación tienen un aspecto seco, y así se describe, tienen cambios pigmentarios alrededor de la lesión,
y vemos que no tienen este aspecto cremoso tan distintivo como lo tienen estas imágenes de tumores activos. Hablando de características de alto riesgo, y es otra cosa que tenemos que reconocer en presentaciones iniciales, cuando tenemos, uno, invasión de la cámara anterior en presentación inicial; dos, cuando tenemos de forma histológica o imagenológica invasión posterior a la lámina cribosa mayor a 2 milímetros; o tres, cuando ya tenemos una invasión escleral de más de 3 milímetros, hablamos de que el retinoblastoma es un retinoblastoma de alto riesgo, de mal pronóstico y con alto potencial de metástasis, y por lo tanto, todo este tipo de pacientes tienen que recibir quimioterapia sistémica, sobre todo para disminuir esta progresión de metástasis, porque con esta invasión el porcentaje supera el 30% de los casos. Llegando entonces con lo que hemos visto previamente a la clasificación, la justificación de clasificar el retinoblastoma no solo es ver la severidad, sino establecer pronósticos para, digamos, decirle a los pacientes dependiendo de lo que encontremos inicialmente en la evaluación. Esto es la clasificación internacional del retinoblastoma. La ventaja grande de esta clasificación, como les dije, es que nos define la severidad y nos da la posibilidad de tener un pronóstico. Tenemos que el grupo A de los retinoblastomas son los más pequeños de todos, son tumores que están lejos de la fovea y el disco, menos de 3 milímetros, y están localizados al menos más allá de 3 milímetros de distancia desde la fovea y más allá de 1.5 milímetros de distancia del nervio óptico. Recordando que el diámetro más o menos promedio del nervio óptico es de 1.5 milímetros y que la distancia entre estos debe ser al menos de un diámetro de disco para hablar de que es un retinoblastoma de grupo A. En el grupo B tenemos otros tumores que siguen siendo pequeños, que están confinados a la retina, pero que no llegan a ser desde el grupo C. En el grupo C, la importancia y el cambio radical frente a estas lesiones del grupo A y B es que ya tenemos siembras vítreas dentro del globo ocular, y esto nos habla también de cambio de pronóstico. En estos casos, las lesiones pueden tener fluido supraretinal localizado más allá de 3 milímetros, pero menos a 6 milímetros desde donde está determinado el tumor. Es decir, que el fluido supraretinal se extiende hasta 6 milímetros en total, pero no se extiende más allá. No es definitivamente los pacientes que les presenté previamente en las imágenes, no caben en esta clasificación, porque ya sería pues, un fluido subretinal extenso y unas siembras vítreas extensas. En el grupo D tenemos que las siembras son más grandes, el fluido subretinal se extiende más allá de los 6 milímetros desde el tumor y las siembras vítreas están más allá de 3 milímetros del tumor. Cuando ya entramos a las clasificaciones D y E, son retinoblastomas ya de más pobre pronóstico y que generalmente las opciones terapéuticas son un poco más limitadas. Y en el grupo E tenemos características de mal pronóstico, como lo son que el globo ocular esté completo más o menos en un 2/3 de su totalidad con tumor, que encontremos tumor en el segmento anterior o en el cuerpo ciliar, que ya tengamos presencia de glaucoma neovascular o neovascularización del iris, o que presentemos necrosis del tumor o tisis bulbi en la presentación inicial del paciente. Tenemos que los porcentajes de supervivencia libre de metástasis con quimioterapia sistémica o otras alternativas terapéuticas estudiadas para el grupo A son de hasta el 100%. Esto es en nuestro medio. Para el grupo B son hasta el 93%. Para el grupo C son del 90%. Pero cuando ya pasamos del C al D, tenemos que en el D el porcentaje baja radicalmente, siendo la mitad de las del grupo C, encontrando una probabilidad de supervivencia libre de metástasis de hasta del 47%, solo la mitad de los casos. Y en el grupo E, solo el 25% sobrevive libre de metástasis. Hay que recordar que con el advenimiento de nuevas terapias y alternativas terapéuticas, como son la quimioterapia intraarterial, de la cual vamos a hablar más adelante, esta pequeña supervivencia del 47% ha logrado subirse hasta el 70%, y cuando utilizamos radioterapia externa, las tasas de supervivencia son hasta el 90%. Sin embargo, al utilizar radioterapia externa, el riesgo de neoplasias malignas secundarias por la radiación aumenta hasta en un 200, hasta 200 veces más, por lo que no se recomienda. Hay otra clasificación que no corresponde a la internacional. Esta clasificación se llama Rees-Ellsworth y fue de las primeras clasificaciones del retinoblastoma.
y eran válidas desde 1960. La clasificación internacional tomó auge más o menos después de 1985. En esta clasificación no voy a ahondar en ella, pero son más o menos similares a la clasificación internacional. La diferencia es que aquí nos define el pronóstico en muy favorable, favorable, indeterminado, nada favorable o completamente infavorable. Pero son más o menos similares, sino que pues las medidas son un poco distintas. Siguiendo entonces, frente a lo que hemos hablado, hay que recordar que como este tipo de tumoración o este tumor pues tiene presentaciones tan amplias y tan múltiples, los diagnósticos diferenciales también van a ser amplios y por eso tenemos que utilizar herramientas diagnósticas. Aquí traigo algunas imágenes de la angiografía fluoresceínica. Tenemos que los retinoblastomas cuando están hasta estadio C, es decir, que son delimitados, que todavía no hay muchas siembras vítreas y que todavía logramos reconocer la masa. El retinoblastoma de hipertensión temprana y lo más característico son zonas de vascularización superficial. Y si vemos con algo de fe, los vasos entran dentro de la lesión, como vemos sobre todo, digamos este vaso de acá que parece entrar dentro de la lesión. Y es de las características más descritas sobre todo en la angiografía fluoresceínica. Cuando el tumor es más extenso, aparte de lo que ya les mencioné, tiende a tener fenómenos de fuga, sobre todo alrededor de la lesión, correspondiendo pues al fluido subretinal. En la ecografía tenemos que vemos distintivamente una masa que suele ser hipoecogénica y tiene focos de calcificación que a su vez generan sombra acústica posterior, como vemos en esta imagen. Y aquí vemos los focos hiperecogénicos que tienen que corresponden a focos de calcificación dentro de una masa que suele ser más hipoecogénica. Aquí tenemos una tomografía que, aunque no es una ayuda diagnóstica que deberíamos utilizar en nuestro medio por la radiación que da, tenemos que también se ven muy claramente las zonas de calcificación que realzan, y recordando que el TAC pues, es el examen ideal para estudiar calcificación, pero no se justifica precisamente en estos pacientes, y que la resonancia magnética tenemos aquí un T2 y un T1. Vemos que en T2 el retinoblastoma tiende a tener una conformación isointensa frente a la densidad del músculo, y en T1 también tiende a tener una densidad similar al músculo, pero tiende a tener una captación más hiperintensa. También tenemos la posibilidad de utilizar OCT, sobre todo cuando los tumores son pequeños, están cercanos a la fobia, para evaluar el compromiso de la fobia y la extensión del fluido subretinal. Vemos un retinoblastoma no tratado con una disrupción completa de las capas de la retina neurosensorial, y vemos un retinoblastoma ya tratado que, aunque hay una conformación que es atípica, al menos el grosor total de la lesión ha disminuido y el aspecto inflamatorio también ha disminuido. Recordando entonces que el estudio ideal para la estadificación del retinoblastoma siempre va a ser la resonancia, porque no solo nos permite ver las características típicas que tiene, sino que nos permite ver qué tan extenso es el compromiso tumoral y si se va más allá del globo ocular, ya clasificándose como un retinoblastoma orbital. Hablando de tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento para el retinoblastoma debe ser siempre multidisciplinario e individualizado. Quien dictamina el tratamiento y las órdenes y el seguimiento idealmente debe ser un oftalmólogo o oncólogo, y dependiendo también de las características tumorales y estas mutaciones que les he dicho anteriormente, y pensando si el retinoblastoma es germinal o somático y esporádico, tenemos que pensar en las opciones de tratamiento. La primera opción de la que vamos a hablar es la terapia ablativa. Para la terapia ablativa tenemos el láser, la termocoagulación transpupilar y la crioterapia. El principio sobre el cual actúa este tipo de tratamiento es restarle vascularización al tumor y, por tanto, disminuir la progresión del mismo y hacer que éste tenga una regresión espontánea al quitarle estos vasos nutricios que tiene el tumor. Este tipo de tratamientos se reservan para retinoblastomas periféricos que no comprometen ni la fobia ni el nervio óptico, que no tienen líquido subretinal
y que aunque hagamos esta terapia ablativa, no tengan el potencial de afectar la visión. Esto teniendo en cuenta que cuando yo quemo estas zonas donde está el retinoblastoma, pues es una retina que no es viable y por estas zonas o este campo visual, el campo visual en estas zonas, perdón, se va a perder completamente. Se reservan sobre todo como tratamiento de consolidación, es decir, después de yo haber hecho otros tipos de tratamiento, o como tratamiento de primera línea para retinoblastomas en estadio A o B, donde es una sola lesión sin fluido subretinal o fluido subretinal localizado. Tenemos que la otra opción terapéutica, y esta es, digamos, la que tiene más auge y en la que más vamos a extendernos, es la quimioreducción por quimioterapia. La quimioterapia, a su vez, puede ser una quimioterapia que es intravítrea, una quimioterapia que es sistémica o una quimioterapia que es intraarterial, como les mostré en la cuarta diapositiva de la presentación. Y hay indicaciones específicas para cada una. Cuando yo pienso en utilizar una quimioterapia sistémica, pienso en utilizar una quimioterapia sistémica en los pacientes que tienen presentaciones bilaterales, teniendo en cuenta que el agente quimioterapéutico va a llegar a ambos ojos, presentaciones tempranas, agresivas, también para disminuir el riesgo de tumoraciones secundarias o neoplasias malignas secundarias en estos pacientes con mutaciones familiares, o en pacientes menores a 6 kilogramos, donde el calibre arterial es mínimo y no es posible dar quimioterapia intraarterial selectiva en un solo ojo. Entonces son bilaterales, pacientes con mutaciones germinales, menores de 6 kilogramos, o como terapia inicial cuando las presentaciones son muy avanzadas o ya tenemos retinoblastomas orbitarios. Pensando en quimioterapia intraarterial selectiva, la quimioterapia intraarterial selectiva se debe reservar sobre todo en pacientes, en muchos casos que son presentaciones unilaterales, que pueden ser severas porque comparativamente frente a la quimioterapia sistémica tienen mayor tasa de regresión cuando son unilaterales y son avanzados, o como terapia de rescate si no responden inicialmente a una quimioterapia sistémica. Sobre todo la indicación es retinoblastomas unilaterales en estadios C, D y E. Y hay otras formas de utilizar quimioterapia que se han venido estudiando, como la aplicación de quimioterapia intracameral o subtenoniana, pero no tienen, digamos, estudios completamente validados, sino entran dentro de la mayoría de protocolos en diferentes instituciones. Otro tipo de opción terapéutica tenemos la braquiterapia. La braquiterapia consiste en utilizar esta radiación. Estas placas tienen yodo y lo que se hace es localizar la placa de braquiterapia dentro de la lesión, digamos que inmediatamente anterior a la lesión tumoral, si es una lesión tumoral grande pero localizada y donde no haya mayores siembras vítreas. Hay que recordar que el diámetro total que pueden tener estas placas de braquiterapia es hasta 16 milímetros, entonces tumores que superen esta dimensión no serían los indicados para utilizar esta terapia como de primera línea, pero esta terapia puede utilizarse de primera línea cuando el tumor no tiene mayor invasión retinal, sino que tiene mayor invasión intracameral a nivel de segmento anterior, porque permite posicionar la placa de braquiterapia dentro de, digamos, enfrente del segmento anterior y de la córnea. La ventaja de la braquiterapia frente a la radioterapia externa, que ya está prácticamente en desuso, es que la dosis de radiación es mucho más baja, es mucho más localizada y por lo tanto los efectos adversos son mucho menores. Se habla de que la tasa de catarata es equiparable porque las unidades Gray que se utilizan son de 40 a 60 unidades Gray y las cataratas se forman por radiación después de las 16 unidades Gray. Pero la retinopatía por radiación es muchísimo más bajo y la tasa de neoplasias malignas secundarias es casi nula en comparación con la radioterapia externa. Es una buena opción de tratamiento, pero pues en Colombia no la tenemos disponible. Y si a pesar de múltiples tratamientos iniciales y de consolidación no logramos la regresión del tumor, pues nos quedan las opciones quirúrgicas, entre las que tenemos la enucleación y la exanteración. Recordemos que la enucleación puede ser una opción terapéutica en estos estadios que no responden inicialmente a quimioterapia intraarterial selectiva o quimioterapia sistémica, pero que el tumor esté confinado dentro del globo ocular.
Si el tumor se extiende más allá del globo ocular, tenemos que primero darle sesiones al paciente de quimioterapia sistémica. Ahorita vamos a hablar de retinoblastoma orbitario un poco. Y después pensar en exanteración para mejorar el pronóstico y el riesgo de metástasis de los pacientes. Aquí hay algunos puntos claves para recordar frente a los tratamientos quimioterapéuticos, sobre todo. Tenemos que la quimioterapia intravenosa normalmente requiere al menos 6 dosis en intervalos mensuales y tiene un excelente control en casos unilaterales o bilaterales para grupo A, B y C, y un control moderado en los grupos D y E en adelante, pues. Además de lograr el control del cáncer, la quimioterapia sistémica, como les dije, puede lograr proteger al paciente del desarrollo de neoplasias malignas secundarias o del desarrollo de pinealoblastoma. La quimioterapia intraarterial normalmente requiere 3 dosis de quimioterapia intraarterial, también a intervalos de un mes, y puede tener resultados muy favorables en los grupos B, C y D, y un resultado moderado en los grupos E. Pero definitivamente es mejor cuando es unilateral y es avanzado. El uso de otro tipo de quimioterapia, pues aunque es vigente y en algunas instituciones lo utilizan, los estudios no son tan convincentes, sobre todo si los comparamos con las terapias que ya tenemos. Y otra terapia que se me olvidó mencionarles, que corresponde a esta imagen que les estoy mostrando acá, es la quimioterapia intravítrea. La quimioterapia intravítrea no es una quimioterapia que se pueda utilizar por sí sola y se reserva en aquellos pacientes que se han utilizado ya sea quimioterapia sistémica o quimioterapia intraarterial selectiva, donde las siembras vítreas permanecen, pero son mínimas y son localizadas, y tienen una gran tasa de éxito para el control de estas siembras vítreas, porque el medicamento digamos que se utiliza pues directamente dentro de estas siembras vítreas. La dosis que se utiliza del medicamento es de aproximadamente 15 a 20 microgramos y es melfalán, porque entre los agentes quimioterapéuticos que se han estudiado es el que menos genera toxicidad a nivel retinal y el que menos genera fenómenos vasculopáticos. Y aquí tenemos un algoritmo general, sobre todo para el retinoblastoma. Este es un artículo que salió en octubre 26 de este año, hablando de qué podríamos hacer y cómo podríamos tener este esquema mental de tratamiento. Idealmente, a todos los pacientes con un retinoblastoma diagnosticado de nuevo deben tener un examen bajo anestesia para poder escribir exactamente y denotar exactamente cuánto es la extensión del tumor y qué tipo de tumor es y cuál es su clasificación, además de que deben acompañarse de resonancia magnética cerebral y de órbitas con un examen pediátrico completo, idealmente por un oncólogo pediátrico. Si el retinoblastoma es bilateral o hay mutación germinal, como les dije anteriormente, lo ideal es iniciar con quimioterapia intravenosa sistémica. Si el retinoblastoma es unilateral en estadio A, podemos utilizar terapias ablativas como la crio o la termoterapia transpupilar. Si es B, también podemos utilizar crio o termoterapia transpupilar siempre y cuando no comprometa la mácula. Pero si ya compromete la mácula, y aunque sea B, ya tenemos que pensar en una quimioterapia intraarterial selectiva. Y la quimioterapia intraarterial selectiva es la indicación número 1 en los casos unilaterales cuando ya son grupos C, D y E. A veces no se utiliza la quimioterapia intraarterial selectiva en primera medida en los casos unilaterales con estas clasificaciones porque hay riesgo de isquemia retiniana. Entonces, a veces se les da chance a algunos pacientes de utilizar una dosis de 6 ciclos de quimioterapia sistémica, y si el paciente no responde a eso, ya se piensa en utilizar quimioterapia intraarterial, aunque sean unilaterales, porque queremos, digamos, disminuir en lo posible el riesgo de generar una isquemia o un fenómeno de obstrucción arterial. Y pues obviamente que no se recupere la visión. Estos pacientes tienen que seguirse siempre cada mes, y deberían tener idealmente resonancias de órbita y cerebro cada 6 meses hasta cumplir los 5 o 6 años. Si después de que seguimos todo este esquema el tratamiento falla, podemos pensar en enucleación utilizando también quimioterapia sistémica si el tumor definitivamente no hizo regresión o si va más allá del globo ocular.
Hablando brevemente del retinoblastoma orbitario, la definición es una extensión del retinoblastoma fuera del globo ocular, detectado clínica, radiológica o histológicamente. Esta ocurre de 0,5 al 18% de todas las presentaciones de retinoblastoma en primera instancia. La edad promedio de presentación es a los 3 años. Vemos que es un poco más tardío frente al retinoblastoma común. Y el 73% de estos pacientes se manifiestan con proptosis. Entonces ya no es leucocoria, sino la proptosis como síntoma inicial. La importancia de distinguir entre estos dos fenómenos y entre el retinoblastoma orbitario es que la mortalidad va del 25 hasta el 100% de los casos, una mortalidad promedio de un 72-73%. Y la metástasis en estos casos puede aumentarse de un 10 hasta 27 veces más frente a un retinoblastoma normal que se confine al globo ocular. Tenemos múltiples presentaciones del retinoblastoma orbitario, no voy a ahondar descriptivamente en cada una de las imágenes, pero es solo para que tengamos como un esquema y un sondeo más o menos de cómo puede presentarse el retinoblastoma en estos estadios severos, y que estos retinoblastomas no se clasifican como estadio E, porque el estadio E es el retinoblastoma que aún sigue confinado dentro del globo ocular. Estos ya son retinoblastomas orbitarios. La diferencia entonces para el retinoblastoma orbitario es que sí o sí la recomendación es que antes de cualquier procedimiento, lo primero que se tiene que hacer es utilizar dosis altas de esquemas quimioterapéuticos triples, como que son el etoposio de la vincristina y el carboplatino en las dosis que están mencionadas en estas diapositivas, al menos unos 3 a 6 ciclos, evaluando al paciente cada 3 a 4 semanas para confirmar que el compromiso orbitario con el seguimiento imagenológico sea menor o tenga regresión. Si después del tercer ciclo el tumor orbitario resolvió, vamos a la enucleación. Si no ha resuelto, damos 3 ciclos más de quimioterapia. Si resolvió, vamos a enucleación. Si no resolvió, completamos de 6 a 9 ciclos de quimioterapia y ya vamos a exanteración, porque tenemos un tumor de comportamiento agresivo que no ha resuelto completamente a los tratamientos estudiados para el retinoblastoma orbitario. Cuando el retinoblastoma orbitario, después de ser llevado a 9 ciclos de quimioterapia y ser exanterado, se llega a detectar algún tipo de metástasis en estos pacientes, estos tienen que tener, aparte del tratamiento quimioterapéutico, el uso de radioterapia externa. Y esta es quizás la única indicación que permanece a través del tiempo para utilizar radioterapia externa en estos pacientes. El seguimiento, como los retinoblastomas, también debe ser frecuente y continuarse más o menos hasta los 6 a 7 años de vida. Otra vez, que ya lo dije varias veces, el seguimiento en general en fases de tratamiento es cada 4 semanas, cada 3 meses en el primer año después del tratamiento, porque este primer año es es donde hay el riesgo más alto de recurrencia, cada 3 a 6 meses hasta los 6 años si no hay recurrencia, y anualmente de ahí en adelante, porque se ha encontrado que hasta los 45 o 50 años los pacientes, sobre todo con mutaciones familiares germinales, pueden desarrollar otros tumores que no son retinoblastoma, o sea que estos pacientes son de seguimiento prácticamente de por vida. Aquí al lado derecho tenemos una imagen de un RedCam, que es lo que utilizamos en las instituciones, pues en Imbanaco, para hacer seguimiento de tratamiento de estos pacientes con retinoblastoma. Y hay que recordar que aparte del compromiso intraocular, pues los tratamientos que podamos utilizar también generan algunos efectos adversos. En ocasiones la quimioterapia intraarterial selectiva puede generar zonas de alopecia, enrojecimiento y eritema alrededor de los párpados, pero que no es en nuestro medio, pero cuando hay pacientes que han recibido radiación externa, hay una atrofia orbitaria marcada con una desorganización anatómica de todas las estructuras intraoculares, y es importante seguir a estos pacientes para la correcta rehabilitación. Ya terminando la parte del tema académico, esta es una diapositiva que simplemente es para recordarles sobre la neoplasia maligna secundaria. Este fue un estudio donde se hizo seguimiento a pacientes con retinoblastomas germinales y se les hizo seguimiento aproximadamente por más de 40 años, un seguimiento completamente, digamos, largo.
que no es comparable con muchos estudios o que no hay muchos estudios al respecto, e encontraron que el riesgo de neoplasias malignas secundarias se extiende incluso más allá de los 40 años y que las neoplasias malignas secundarias en general son más prevalentes las que son en hueso, en tejidos blandos, el melanoma y tumores epiteliales tipo mama, renales o gástricos. Y estos pacientes siempre tienen que tener el seguimiento con el oncólogo a cargo. Cuando han recibido radiación externa, este riesgo se amplifica en 20 veces. Y finalmente, la última diapositiva de la revisión académica son los diagnósticos diferenciales de retinoblastoma. Les voy a mostrar esta gráfica primero, antes de ir uno a uno en las imágenes. Esta gráfica es un estudio de pseudoretina, que demuestra que es un estudio que se hizo de lesiones retinales en pacientes que terminaron siendo diagnósticos diferentes al retinoblastoma y se denominaron como pseudoretinoblastoma. Para recordar, el diagnóstico diferencial principal del retinoblastoma es la enfermedad de Coats, pero hay otros diagnósticos importantes a tener en cuenta, como es la vasculatura fetal persistente, el toxocara, la beta-retinopatía exudativa familiar, el desprendimiento, mencionar aquí someramente. La imagen de arriba a la izquierda corresponde a una enfermedad de Coats. Hay que recordar dos cosas básicas y simples frente a la comparación con retinoblastoma y enfermedad de Coats. La enfermedad de Coats es una enfermedad exudativa por excelencia y por lo tanto siempre vamos a encontrar el exudado a nivel del polo posterior, pero no vamos a ver una masa que origina el exudado dentro del polo posterior. El exudado tiene un aspecto amarillento, a diferencia del retinoblastoma, que tiene un aspecto blanquecino tipo tiza y cremoso. Y además de eso, los pacientes, la edad de presentación de la enfermedad de Coats es un poco más tardía del retinoblastoma, con una edad de presentación promedio de 6.4 años, frente al retinoblastoma que ya dijimos que es más o menos al año y medio. Cuando la enfermedad de Coats es extensa y es bilateral, los pacientes se presentan con xantocoria y no con leucocoria. Aunque es difícil de denotar la diferencia, pues la pupila no se ve blanca, sino que se ve amarilla completamente. Aquí tenemos diferentes colobomas. La forma de distinguir el coloboma frente al retinoblastoma es que las lesiones, lo que se ve en el coloboma es la ausencia de tejido retinal. Siempre hay una zona de demarcación una zona completamente demarcada donde inicia esta ausencia de tejido retinal. La ausencia de tejido se ve muy blanquecina intensa, como se ve en estas imágenes de acá, y siempre vamos a ver vasos encima del tejido, pero no se adentran dentro del tejido. Es como una parte donde ya se para o donde ya no hay retina. Tenemos el toxocara, que en nuestro medio pues es la enfermedad infecciosa a nivel de polo posterior que más se puede asemejar a un retinoblastoma, pero algunos hallazgos para distinguirlo es que uno, da lesiones tipo granuloma. Dos, si bien son lesiones subretinales, tienen una posibilidad de generar gran tracción a nivel de la retina, y siempre vemos que desde la lesión hacia la periferia hay altas zonas de tracción, y no vemos que haya vasos nutricios que se dirigen a la lesión, sino que simplemente son vasos superficiales que quedan dentro de la zona del granuloma. La presentación de estos pacientes también se puede hacer tipo endoftalmitis, y por lo tanto también es uno de los diagnósticos diferenciales más complicados de hacer cuando las presentaciones son muy avanzadas. Tenemos el amartoma astrocítico. Esta lesión amartomatosa tiene también un aspecto amarillento, a diferencia del retinoblastoma. Son bien localizadas, no tienden a crecer y tienen zonas de calcificación naranjas. O sea, no es como el retinoblastoma, que son como blanco, sino que las zonas de calcificación son naranjas, y por lo general son muy cercanas dentro al nervio óptico. Y tenemos la persistencia fetal vascular, que lo que vemos es un tejido que se origina normalmente desde el polo posterior, en este caso desde el nervio óptico, y vemos como una fibra blanquecina que se extiende hacia anterior. Si vemos con el lente, digamos, evaluando la tridimensionalidad, vemos que normalmente este tejido vascular
se va a pegar hacia la parte retrolental y por lo tanto pues es más o menos fácil de distinguirlo y no suele generar tantos fenómenos de tracción y no genera definitivamente exudación dentro de la retina. Esta mancha es denominada la mancha de Mittendorf, también porque es bien localizada, es pequeña, es blanquecina y pues no está dentro del polo posterior, sino que se ve tridimensionalmente un poco más anterior porque se pega hacia la parte posterior del cristalino. Y finalmente tenemos aquí la vitreoretinopatía exudativa familiar, donde lo que ocurre aquí es que hay una presencia, unas zonas completamente avasculares en la periferia de la retina, y es difícil distinguirlo si no tenemos ayudas como la angiografía, donde vemos formaciones vasculares anómalas dentro de la periferia y zonas de isquemia más allá de esta zona de vascularización anómala. Y esto es lo patognomónico de este tipo de patologías. Pero hay presentaciones que son muy avanzadas, donde ya hay un desprendimiento de retina, hay una gran proliferación dentro de esta patología dentro de la retina, y hay gran fenómeno de tracción, donde pues tenemos que valernos de muchas ayudas diagnósticas, o donde no hay otra opción más que enuclear, porque no hay posibilidad de descartar a ciencia cierta el hecho de que tenga un retinoblastoma o no el paciente. Vamos a iniciar entonces con el análisis del artículo. El artículo que escogí se llama Global Retinoblastoma Presentation Analysis by National Income Level. El artículo fue publicado este año, en febrero de este año, en el JAMA Oncology. El JAMA Oncology tiene el compromiso de publicar investigación original e influenciadora que permita el avance de la ciencia oncológica y el cuidado de los pacientes con cáncer. Frente a la revista médica, tiene un factor de impacto de 22.4, lo que quiere decir que cada artículo que se publica acá, al menos es citado más de 22.4 veces, lo cual lo hace que esté entre las revistas, esté en el 5% más alto de todas las revistas médicas a nivel mundial, y tiene un porcentaje de aceptación tan solo del 13%. Esto se debe sobre todo a que tiende a aceptar metaanálisis o revisiones sistemáticas o estudios transversales con buena metodología y que promuevan el avance de la ciencia oncológica, como tiene su precepto y su meta. Los autores de este artículo, y ese artículo pues es muy curioso porque tiene más de 100 autores y estos autores vienen de más de 130 países, pero el autor principal se llama Ididi Fabián, es un médico, él es químico y es oftalmólogo, hizo fellow en oftalmología oncológica en 2 lugares diferentes, hizo un fellow en retinoblastoma en Suiza, es crítico de más de 15 revistas médicas diferentes a nivel mundial, tiene 70 publicaciones a su nombre y más de 20 de ellas son de solo retinoblastoma, y trabaja en el Instituto Goldschlager Eye Institute de Israel. La justificación del artículo es que el diagnóstico de retinoblastoma temprano, el diagnóstico temprano del retinoblastoma, que es el cáncer intraocular más común en niños, puede salvar tanto la visión como la vida del niño. Un gran porcentaje de pacientes con retinoblastoma son diagnosticados tardíamente, y la presentación clínica del retinoblastoma nunca ha sido evaluada globalmente, ni tampoco sus relaciones que no sean netamente médicas. El objetivo o los objetivos de este artículo era reportar el estadio del retinoblastoma en el momento de diagnóstico en los pacientes alrededor del mundo en un año. Los años que se tomaron en este artículo fueron todos los pacientes que entraron dentro de enero del 2017 a diciembre del 2017, o sea, un año entero, pero pues fue hace 3 años. El otro objetivo era investigar asociaciones entre variables clínicas y el nivel de ingreso nacional, y también investigar factores de riesgo para enfermedad avanzada al momento del diagnóstico como objetivo terciario. Lo que se hizo en este estudio fue reclutar en totalidad 4.351 pacientes de 153 países, vistos en más de 230 centros que tuvieran la posibilidad de tratar retinoblastoma. Como criterios de inclusión, lo único que tenía que tener como criterios de inclusión estos pacientes es que, 1, se diera el país de origen del paciente; 2, se estableciera la lateralidad del retinoblastoma, y para fines del estudio se evaluaba el retinoblastoma con mayor compromiso; y 3, que se estableciera si era hombre o mujer. La metodología del estudio fue un estudio
ellos en la metodología dicen que es de junio del 2017 a diciembre del 2018, pero esto fue el tiempo en el que iniciaron el análisis de datos. En realidad, los datos se tomaron en totalidad desde los pacientes que entraron desde enero del 2017 hasta diciembre del 2017. Es un estudio transversal observacional donde se reclutó de estos 298 centros alrededor del mundo información frente a todos los pacientes que llegaban a estos centros de referencia. Y esto se hizo porque se enviaba, bueno, fue una metodología muy extensa, pero en resumen, lo que se hizo fue contactar a todos los oftalmólogos, oncólogos, casi de todo el mundo en general o de la mayor cantidad de países en el mundo. Y a su vez, estos eran el contacto directo del centro de atención para ver si querían entrar dentro del estudio o no querían entrar dentro del estudio. También se reclutaron algunos especialistas con diferentes conferencias, por medio de correo, por medio de llamadas telefónicas, entre otras cosas. Inicialmente habían 298 centros de retinoblastoma contactados de 134 países. Se excluyeron 6 centros porque no tenían ningún paciente con retinoblastoma en ese año. Se excluyeron otros 6 centros porque no tenían ningún paciente en ese 2017 o no reportaban pacientes en ese tiempo. Y otros 8 estudios fueron excluidos porque no tenían información disponible acerca de los pacientes que se vieron en ese centro. En total, entraron 278 centros de estudio de retinoblastoma en 130 países, reportando 4.395 pacientes para 153 países diferentes, porque aunque los centros estaban en 130 países, pues los pacientes provenían de diferentes países que no solo estaban entre esos 130. En los pacientes se excluyeron 14 porque había reportes duplicados y otros 30 pacientes porque no cumplían los criterios de inclusión, que aunque eran mínimos, pues no los cumplían. En total quedaron 4.351 pacientes en 153 países. Este es el formulario que se les daba a los oftalmólogos oncólogos a cargo de reportar a los pacientes. No voy a ahondar, digamos, en detalle dentro de esto, pero pues es un formulario que, aparte de dar los datos geográficos del lugar, también se le pedía a quien reportara, al profesional que reportara, cuál fue el primer signo denotado por el pariente o la persona que cuidaba del niño, cuál era la edad en donde se detectó el primer signo del paciente, independientemente si ese signo se vio a la edad del diagnóstico o no, cuál fue el primer signo que se notó dentro del centro de retinoblastoma cuando se hizo el diagnóstico, el sexo, la lateralidad y el estadio. Además, ellos tenían que dar información frente a qué modalidades de tratamiento existían dentro de su centro de tratamiento de retinoblastoma, qué tratamiento se les hizo a estos pacientes de forma primaria o secundaria, y si se utilizó tratamiento combinado también debía reportarse. Eso no se analizó en este estudio a profundidad, pero pues en otro estudio va a salir resultados frente a estas características. Esta es la clasificación que utilizaron ellos para llenar el formulario, y es la clasificación del American College. La gran diferencia es que esta clasificación pues no solo nos clasifica el tamaño del tumor, sino que además nos define el compromiso de nódulos regionales, la metástasis a distancia, si hay presencia o no de herencia de estas retinoblastomas germinales, y también como parte anexa también se entraba la clasificación internacional, pero también teníamos que siempre decir con datos completos todos estos factores y estas variables. Aquí solo para recordar, porque vamos a hablar más adelante de esto, es que cuando hablamos de clasificación CT3, son todos los tumores intraoculares avanzados, donde ya hay tisis, pretisis, ya hay invasión a pars plana, cuerpo ciliar, zónula, lente, iris, cámara anterior, hay presencia de glaucoma neovascular, buftalmos, ifema, hemorragia vítrea masiva o celulitis aséptica. Y T4 ya son tumores extraoculares que se extienden a la órbita. En cuanto al análisis estadístico, ellos utilizaron el World Population Prospects, que es una revisión que permite establecer qué tanto ingreso económico tiene cada paciente frente al estudio dentro de un año. En este caso, ellos utilizaron este libro para abstraer los datos del 2017 y así calcular, uno, la tasa bruta de natalidad
en cada país dentro del estudio, la población por cada país para compararlo frente a cuáles eran los casos esperados de retinoblastoma y cuántos casos entraron dentro del estudio, y la clasificación del país según el ingreso. Las variables continuas de distribución normal se calcularon con la t-de-Student, las variables categóricas con el Fisher y Pearson, y se utilizaron modelos de regresión logística binomiales para evaluar el efecto de variables de interés frente a la probabilidad de enfermedad avanzada. Este es un screenshot de la página de internet donde ellos publicaron gran parte de sus resultados. Se llama globalretinoblastoma.org y la contraseña es RET2017. Y pues aquí les trae como el screenshot de Colombia. Aquí solo reportó un centro, que fue el de la Fundación Valle del Lili, y en la hojita tenían qué tenían ellos disponible en cada centro. Pues para recalcar, nosotros tenemos disponible casi todas las opciones de terapia, excepto la braquiterapia, como les dije anteriormente en la presentación, y cuántos casos se reportaron en ese centro. Nosotros solo reportamos 4 casos. Recordando que Colombia está entre los países de mediano y alto ingreso. Y pues uno se puede meter, digamos, en cada uno de los países que quiera y en cada uno de los centros para ver los detalles específicos de ese centro. ¿Qué encontraron en el resultado? En los resultados. Frente a las características geográficas, se encontró que el 52.3% de todos los pacientes reportados estaban en Asia, y que el 56.9% de los pacientes estaban en países de bajos recursos o en países de medianos y bajos recursos. Es decir, la mayoría estaba reportado en estos países clasificados por el libro que les dije de World Population Prospects anteriormente. Respecto a los, solo el 11.8% fueron reportados desde América, incluyendo Norte y Suramérica. Los datos extraídos encontraron que el 94.6% de los pacientes tenían parámetros completos en el formulario que les mostré. La única disparidad es que el 50% no reportaban edad al reconocimiento del primer síntoma de retinoblastoma, porque los cuidadores no recordaban precisamente cuántos años tenía el niño. Aquí ya empezamos a encontrar unos resultados, digamos, contundentes que nos cambian un poquito los porcentajes que vimos anteriormente. Es que el síntoma inicialmente detectado en toda la población estudiada fue en el 62.8% la leucocoria y el 10.2% el estrabismo, siendo no despreciable también. Pero desafortunadamente el 11.4% de los pacientes en este estudio ya tenían síntomas avanzados en la primera presentación, reconocidos como proptosis, buftalmos o celulitis. El 7.4% solo tenía proptosis. Cuando ya se hacía el diagnóstico del retinoblastoma, el 70.4% de los pacientes ya tenían o leucocoria o estrabismo o leucocoria más estrabismo. Más, por decir, 3 de cada 4 pacientes tienen alguno de estos dos síntomas o los dos. Y cuando se hacía el diagnóstico, el porcentaje en países de bajos recursos con síntomas avanzados era de 46.7%. Es decir, casi el 50% de los pacientes que se veían en países de bajos recursos ya tenían síntomas avanzados cuando se hacía el diagnóstico. Se hizo un subanálisis en el estudio donde se encontró que había mayor tiempo de latencia entre el reconocimiento y el diagnóstico en países de bajos recursos. Es decir, que esto quiere decir que, por poner un ejemplo, tenían un niño de 2 años que le detectaron el primer síntoma a los 2 años, y que el tiempo frente a detectar el primer síntoma y la consulta de diagnóstico era mucho más largo en estos países de bajos recursos frente a los países de altos recursos. La edad de presentación media era de 23.5 meses, pero era de 14 meses en los países de altos recursos y de 30.5 meses en los países de bajos recursos. Esta es otra gráfica que nos comparan estas variables, estos resultados que ya les mostré, frente a los países de bajos recursos y altos recursos. Para explicarles rápidamente las gráficas, lo que ellos hacían es poner en el eje de la izquierda, o aquí en la izquierda, en esta columna, la clasificación de más bajos ingresos, y en el lado derecho la clasificación de más altos ingresos, encontrando que siempre la proporción de casos más avanzados estaban en los países de más bajos recursos comparativamente. La proporción de casos con diagnóstico temprano, síntomas tempranos de presentación y enfermedad avanzada también eran en los países de bajos recursos.
al igual que los casos con compromiso extraocular, los casos con metástasis, la proporción de casos con... lo único que era diferente es que la proporción de casos con retinoblastoma familiar sí era mayor en los países de altos recursos. Ahorita vamos a más o menos teorizar por qué, o porque ellos decían que posiblemente era la razón. Casi todos los valores eran estadísticamente significativos. De igual forma, el análisis en el tiempo de presentación frente a los recursos del país encontró que el tiempo de presentación siempre era mayor en los países de más bajos recursos, hablando de que la de presentación en percentiles, evaluándolo como riesgo relativo, era 5.3 veces más alta en los de bajos recursos frente a los de medio y bajos recursos, 17.3 veces más alta entre los de bajos recursos y los de medio y altos recursos, y así sucesivamente, siendo el porcentaje ascendente y pues, digamos, concluyente frente a los resultados que ellos mostraron. Otros resultados generales frente a desenlaces y estadificación. Los pacientes tenían estadificaciones de retinoblastoma extraocular hasta en el 21.5% de los casos, y este 21.5%, el 50% estaba en los países de bajos recursos y solo el 1.5% estaba en los países de altos recursos. La mayoría de los centros de diagnóstico tenían TAC, resonancia, histopatología y quimioterapia. Y usando una incidencia global aproximada de 1 en 17.000 recién nacidos vivos, como les dije en la primera diapositiva de la presentación, encontraron que de todos los pacientes que entraron en el estudio, aproximadamente el 88.2% de todos los pacientes esperados en los países de altos recursos entraron en el estudio. O sea, es decir, que es un porcentaje completamente considerable para analizar los países de altos recursos. Pero a medida que bajamos entre los recursos de los países, el porcentaje de detección fue un poco más bajo, encontrando que en los países de bajos recursos solo se detectó un 40%. Bueno, no solo porque igual es un porcentaje alto, pero no es un porcentaje tan alto como el de altos recursos. Habían 65 países sin datos algunos, pero solo se esperaban 46 casos en totalidad estimados en estos países. Y en cuanto a la enfermedad bilateral, que fue en el 30.8% de los casos, la mayoría también estaban en los países, la mayoría eran en países de altos recursos, también hablando de que había mayor posibilidad de tener retinoblastomas heredofamiliares. Esta es otra tabla que comprueba los mismos resultados, comparando con modelos de regresión logística los predictores de enfermedad avanzada. Aquí lo único para distinguir de esta tabla es que la enfermedad avanzada se encontró que el ingreso del país era una variable independiente frente a la presentación de enfermedad avanzada. Así que no solo teníamos que pensar en que posiblemente la lejanía del centro de atención o la no disponibilidad de movilización o el no reconocimiento de los síntomas o el no entrenamiento eran las únicas causas de presentaciones avanzadas, sino que hay otros factores en los países bajos recursos que no son solo estos mencionados que hacen que las presentaciones sean más avanzadas en estos países. Y aquí mostrando que en cuanto a las ayudas diagnósticas, se utilizaba mucho más la tomografía en los países de bajos recursos y se utilizaba mucho más la resonancia en los países de altos recursos. Como discusión y conclusión, definitivamente hay una gran disparidad en los patrones de presentación de retinoblastoma entre países de bajos recursos y altos recursos, pero puede ser peor que lo encontrado porque acordémonos que solo detectaron el 40% de los pacientes esperados con diagnóstico de retinoblastoma en estos países de bajos recursos, lo que quiere decir que probablemente la disparidad es aún mayor. Hay múltiples factores que influencian el retraso del diagnóstico de retinoblastoma en los países de bajos recursos, y aquí ellos acuñaban a algo en particular que no es solo es la lejanía frente a los centros y la falta de programas que visibilicen esta patología o que le enseñan a las personas a reconocer, sino que ellos teorizaban de que hay mayor incidencia, por ejemplo, de papiloma humano en estos países, y el papiloma humano se ha visto que también tiene relación con progresión de la enfermedad y con enfermedades avanzadas,
en estudios más recientes, y ellos teorizaban que eso podía ser alguna de las causas por lo cual también se encontraban casos más avanzados, que el patrón de retinoblastoma familiar sigue una distribución similar, en donde es mayor en los países de altos recursos. ¿Y por qué? Porque se esperaba, o lo que ellos teorizaban, es que en los países de bajos recursos, aunque pueden haber casos de patrón familiar, pues la mayoría no alcanzaban la edad adulta donde se podían reproducir, porque la mayoría morían dado al tumor que tenían, no reconocido en estados avanzados, donde ya la mortalidad supera el 50%. Y en nuestro país de medio alto recurso para este estudio, sí hay tratamientos disponibles, sí hay reconocimiento más temprano, estamos mejor de lo que yo esperaría, y por lo tanto los pacientes sí llegan a esta edad de reproducción donde pueden heredar este gen. Y el 98% de centros de referencia cuentan al menos con quimioterapia sistémica y la posibilidad de cirugía como intervención. Entre la conclusión encontraron que es necesario mejorar la detección y acceso a tratamiento en los países de bajos recursos. Los países de bajos recursos están asociados de forma independiente con enfermedad avanzada, también al parecer por lo que les dije, y los países de altos recursos tienen pacientes con presentaciones más tempranas y más probabilidad de supervivencia. Entre las fortalezas y limitaciones del estudio, es una muestra de estudio extensa, multicéntrica, quizás es con la población, quizás o no, es la población más grande de estudios sobre retinoblastoma, tiene 4.500 pacientes, que es casi más del 50% del diagnóstico total de retinoblastomas esperados en un año en el mundo. Fue un análisis multivariado y con significancia estadística, y los resultados, por lo tanto, son aplicables casi globalmente. Entre las limitaciones tenemos que la muestra del estudio fue por conveniencia, porque solo los pacientes obviamente que llegaban a los centros eran los que entraban al estudio. No había posibilidad de que entraran pacientes que se encontraran en la calle, por ejemplo. La recolección de datos se hizo retrospectivamente y por encuestas, que da otra posibilidad de sesgo, y no se evaluó el estado socioeconómico familiar como variable. Y eso es una limitación grande e importante, es que cada país se clasifica como bajo recurso, alto recurso, mediano recurso, pero no se tuvo en cuenta si la familia en particular tenía un estado socioeconómico alto o bajo. También hablando de educación, reconocimiento, más fácil acceso al tratamiento. La evaluación final tenemos que es un artículo con un buen título, autores extensos, correctos, con conocimiento del tema, un buen resumen del artículo, la introducción y objetivo cumplían con lo que se esperaba de los resultados encontrados en el artículo. La población de estudio fue excelente, pero pues siempre hay limitaciones porque pues faltó, digamos, tener la totalidad de la población, aunque pues esta limitación es mínima en comparación a la gran población que tuvieron. La metodología, aunque es muy buena, igual el hecho de ser encuestas siempre deja un sesgo dentro de los artículos. Los resultados se presentaron de forma organizada, entendible y con significancia estadística, y la discusión y conclusión son correctas y nos resumen en totalidad el artículo. Y la última diapositiva es para recordarles pues que a pesar del tratamiento y todo lo que hagamos, pues siempre es importante pensar en la rehabilitación de los pacientes. Esta es una paciente que tuvo una enucleación del ojito derecho, y pues vemos que la simetría es fantástica y se ve muy bien, y pues que no solo es el tratamiento de todo lo que estamos aprendiendo, sino que hacerle el seguimiento a estos pacientes y encargarnos de que su rehabilitación sea completa. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Otra cosa muy fundamental es, acuérdense, el reflejo rojo. Desafortunadamente lo que uno ve es que pasan muchos niños pues por medicina general, por pediatría, y que nunca se les hace un reflejo rojo, y pues pueden llegar a ser cosas tan graves como un retinoblastoma. Yo en estos días vi un chiquito con una catarata que tiene ya un estrabismo, y yo pensaba, el niño ya tiene como 1 año y medio, y yo pensaba, o sea, ¿cuántas veces ha ido este niño a un control de crecimiento y desarrollo y nunca nadie le ha hecho un reflejo rojo para darse cuenta que no tiene el reflejo rojo en un ojo? Entonces, es como ser supremamente intenso. Ustedes van a ver que en pediatría nosotros somos muy dedicados a evaluar este signo. Y pues digamos, ustedes que van a ser oftalmólogos,
pues obviamente van a ser mucho más conscientes de eso, pero cada vez que ustedes estén en contacto y tengan la oportunidad de estar, digamos, o relacionarse con alguien del nivel primario, un interno, un estudiante, sean muy enfáticos porque el reflejo rojo es lo que nos lleva principalmente, como dice pues Sebastián, es el porcentaje más alto, la leucocoria de signo pues primario de retinoblastoma, y pues no solo de retinoblastoma, sino de muchas otras cosas. Entonces yo creo que ese es como el mensaje principal. En referencia al artículo, pues me parece increíble que logren cohesionar al mundo entero en un solo estudio, y creo que eso es muy valioso a pesar de las limitaciones pues que Sebastián muy bien explicó. Pero creo que sí es muy valioso más allá de esas dificultades pequeñas de la metodología, pues que hayan sido capaces de reunir a tanta gente en el mundo que trabaja en retinoblastoma. Entonces, pues bueno, es como un reto y un muy buen ejemplo de cosas grandes que se pueden hacer, que no son tan complejas, porque fíjense que no era algo muy complejo, era algo descriptivo con unas preguntas muy básicas, y pues dan muchísima información. Entonces, muchas gracias, Sebastián, por traer ese artículo pues, al club de revistas. Con mucho gusto. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Entendieron No, pues todo? mencionar nuevamente, Doc, es la importancia de que una vez uno detecta mediante las ayudas diagnósticas que el retinoblastoma está fuera del globo ocular, ya se trata de un retinoblastoma orbitario y que es totalmente diferente a la clasificación, como dijo Sebas, y el tratamiento, por lo tanto. Entonces, para evitar, pues, ver lo que nosotros presenciamos con el niño que vimos en la rotación. Entonces, pues, digamos, es importante como hacer hincapié de eso y ser muy claros en las historias clínicas en el momento de remitir y direccionar al paciente, porque a pesar de que lo hicimos así, no se cumplió, pero pues simplemente, digamos, uno cumplir con esa parte o ese papel pues que uno tiene que dejar claro en la historia clínica para evitar que los pacientes terminen con tratamientos cerrados. Sí, uno tiene que ser muy, muy descriptivo de qué es lo que está encontrando, especialmente cuando son, pues, o retinoblastomas intraoculares muy avanzados o cuando ya son retinoblastomas orbitarios, ¿no? Sí, pues desafortunadamente esas cosas pasan, pero bueno, uno debe ser juicioso y describir lo que ve, lo que encuentra y cómo están las cosas, y pues desafortunadamente, aunque Colombia ahí estaba como dentro de ese grupo de países de recursos medianos o incluso un poco altos, pues la realidad que uno ve acá es otra, ¿no? Eh, Acá los niños se demoran muchísimo en ser diagnosticados, se demoran muchísimo desde que la mamá refiere por primera vez algún síntoma hasta que los pueda ver un oftalmólogo, un pediatra o pues más aún un oncólogo ocular. Y pues eso hace que obviamente el comportamiento del retinoblastoma se parezca en muchas ocasiones al de los países pobres, ¿no? Diagnósticos ya muy tardíos, retinoblastomas muy avanzados, pues que muchas veces terminan en nucleaciones o, bueno, muchas cosas, pero pues yo pienso que si nosotros como oftalmólogos le enseñamos a quien está en primer contacto con los niños, que no somos claramente nosotros, sino el rural o el médico general que está haciendo crecimiento y desarrollo o el pediatra, están concientizados de la importancia realmente de hacer un reflejo rojo, no importa que nos manden 50 leucocorias que no eran leucocorias, no importa, si no tenía nada, pues mejor que no tenga nada. Si fue que imaginaron la leucocoria, pues la imaginaron, pero ya nosotros sabemos que está bien y tenemos toda la capacidad de decir que no está pasando nada, pero es como darles primero esa tranquilidad de remitir al paciente con el cual tengan la duda, y segundo, pues enseñarles que
que esto pues es una cosa que cambia dramáticamente la salud, desde cosas muy elementales como un defecto refractivo hasta cosas muy graves como un retinoblastoma. Entonces, yo pienso que ese es el primer paso como para intentar que el desarrollo pues de estos casos pues se parezca cada vez más a lo que debería ser, ¿no? Un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, con un pronóstico visual y pues funcional y anatómico muchísimo mejor. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces nos vemos después de vacaciones. Gracias, que estén muy bien. Hasta Chao. luego, feliz noche. Gracias, feliz noche. Sebas.